Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de Sixman, donde hoy os traigo todas mis notas de la primera ronda del draft 2026. Bueno, pues como os comentaba, hoy os traigo mis notas, pero antes de ello tengo que daros las gracias. Ayer el directo fue una auténtica locura, me acabo de despertar y voy a grabar directamente el vídeo porque hay que grabar, pero qué locura, chicos. Creo que no he mirado todavía las estadísticas, pero por lo que vi un poco por encima, llegamos a ser más de 400 personas en directo, fuimos como una media durante horas de unas 300 y pico. No puedo dar las suficientes gracias, sois increíbles, me alegro mucho que decidáis, ¿no?, pasar el draft conmigo, la verdad, me hace mucha ilusión. Entiendo que también hay otra gente muy famosa y otros canales también muy buenos que hacen un contenido muy bueno, pero os agradezco mucho que os paséis por aquí, porque creo que de verdad no lo ponemos en valor lo suficiente, ¿no? La comunidad tan increíble que estamos creando aquí en The Sixman y que, oye, que ya sabéis que vamos a estar en directo también esta noche para la segunda ronda, así que os animo a que os paséis de nuevo. Todo esto dicho, voy a daros mis notas, ¿vale? Ha sido un draft precioso de cubrir durante todo el año y me alegra mucho que se haya dado de la manera en la que se ha dado, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor no ha habido algunos traspasos que nos podíamos esperar, que ahora iremos comentando, pero por lo general creo que ha sido una gran noche donde ha habido muchos equipos y sobre todo muchos jugadores que salen muy favorecidos de esta noche y por ende creo que en ese sentido es muy positivo, ya que al fin y al cabo el draft lo seguimos porque queremos luego ver a estos jugadores ser fructíferos en sus carreras y creo que muchos van a tener muchas posibilidades de poder conseguirlo. Entonces en ese sentido estoy muy contento, ¿vale? Vamos a hablar de las notas, ¿vale? Cabe destacar que voy a basar varias notas dependiendo también en, sobre todo, los jugadores que tengáis disponibles en ese momento y si el pick que han hecho tenía sentido, independientemente de si luego han hecho otro pick a largo plazo que le da mayor sentido. Y creo que el de Daivansa, el primero, era lo lógico, ¿no? Pick 1, todo el mundo sabíamos que Daivansa iba a ir en el primer pick, tengo muchas ganas de ver a Daivansa jugar en los Wizards. Así que todos estos picks que sean de este estilo les voy a dar un 8, ¿vale? Porque al final los Daivansa sí han hecho lo que tenían que hacer, que era coger a Daivansa, podían haber cogido a Peterson, iban a coger a Daivansa, no pasa nada. Lo mismo digo de Darren Peterson, ¿no? También tengo muchas ganas de verle, tengo especial ganas de ver a Darren Peterson, no os voy a engañar, porque creo que va a jugar muy bien en Utah, creo que va a poder demostrar a muchos haters que ha tenido a lo largo de la temporada lo bueno que es y que tiene una oportunidad preciosa de ir a un equipo súper competitivo, que va a tener grandes veteranos a su alrededor y que al mismo tiempo le sigue haciendo falta, ¿no? Como ese uno. Entonces yo no digo que vaya a ser un año que viene, puede serlo, pero sí que creo que tiene ese espacio, ¿no?, dentro del equipo para poder convertirse en el uno a largo plazo, mientras que tiene jugadores al lado como Jaren Jackson, Walker Kessler, Lauri Markkanen, que van a poder complementarle mucho, ¿no? O sea, que en ese sentido muy contento, también un 8 para Utah, ¿no? Han tenido lo que tenían que hacer y en ese sentido muy contento también con ellos. Pasamos a los siguientes, que son Cameron Boozer y Caleb Wilson, ¿vale? Más de lo mismo, continuamos un poco con la tier de el top 4, que estaba bastante establecido al final. Boozer creo que en los Grizzlies también va a ser espectacular. Ya hablaremos luego de los Grizzlies porque han hecho cosas buenas y cosas malas, ¿vale? O parecía que iban a ser increíbles y luego la han cagado un poco a mi gusto, pero bueno. Cameron Boozer, tremendo. Va a ser un jugador muy productivo en los Grizzlies. Ojo, candidato sin ningún tipo de al rookie del año, porque creo que en Memphis va a tener muchísimos tiros, va a ser un jugador además muy dependiente, ¿no?, el equipo de él, sobre todo de su presencia en el interior, del tema de los rebotes. Creo que va a hacer una gran temporada y va a una franquicia que yo creo que le va a saber rodear bien, porque al final Memphis sí que tiene una cosa y es que sabe draftear bien, sabe por lo menos formar equipos. Otra cosa es que luego al final les haya salido mal el proyecto que estaban haciendo, pero oye, tiene a Cedric Howard, tiene a Zakidi, oye, son tres piezas interesantes de cara al futuro. Y ya veremos el año que viene en el draft, consiguen alguna otra pieza clave, sobre todo más desde la posición del base, que pueda, sobre todo, ya terminar de cerrar un poco esta plantilla, ¿no? Caleb Wilson, más de lo mismo. Muy buen pick, evidentemente, por parte de los Bulls. Otro 8, ¿no?, por así decirlo. En este sentido no tengo que innovar mucho. Tenían que coger al que tenían que coger. Es increíble. Yo estoy muy contento porque ya sabéis que era mi jugador favorito y creo que si hay un equipo en el que puede salirse es Chicago, porque necesitan jugadores de este perfil, necesitan jugadores que puedan ser muy potentes y que al mismo tiempo van a permitirles brillar o van a permitirle brillar muchos jugadores que hay en plantilla, ¿no? Giddey le va a potenciar, si tan algún veterano como Anthony Simons también, porque le va a espaciar el campo, porque también le va a quitar un poco de presión de encima. Tener al lado de Bucelis creo que va a ser un combo muy entretenido. A lo mejor los Bulls el año que viene es para verse
yo qué sé, 10 partidos de sus primeros 30 y luego no ver los últimos 50 porque probablemente empiezan a no jugar y algunos pues ni jueguen o empiezan a perder aposta. Pero los primeros 20-30 partidos de los Bulls creo que van a ser muy entretenidos porque van a hacer lo típico que han hecho los Jazz los últimos años. Yo creo que, bueno, de competir al principio y luego dejarse ir. Pero bueno, hay que echarles un ojito porque entre Leonard Miller, Matas Buzelis, Caleb Wilson. Oye, se ha quedado un equipo muy interesante y hablaremos de otro pick que también han hecho los Bulls, que decir que me ha gustado mucho su draft. Pasamos a los Clippers, que aquí ha empezado un poco el draft, por así decirlo, y he de decir que muy buen pick por parte de los Clippers. Se parecía que no iban a coger a Wagner, yo pensaba que no lo iban a coger, al final la han cogido. Para mí, de nuevo, en este caso voy a darles un 9, ¿vale? A los Clippers, porque me parece que se estaban liando un poco, parecía con que no iban a coger a Wagner, con que no iban a coger a Cav, y al final han cogido a Wagner. Para mí eran uno de los dos mejores jugadores que había disponibles, Wagner o Cav. Coges a Wagner, que va a ser maravilloso porque va a poder jugarte con Garland y con Kawhi, y al mismo tiempo tienes el jugador que puede ser el jugador franquicia futuro en todo tu equipo. Entonces, me parece un pick increíble. Los fans de los Clippers tenéis que estar muy contentos porque habéis conseguido un jugadorazo. Y lo que os digo, un 9 porque parecía que no lo iban a coger y al final el hecho de haberlo cogido, oye, para mí tiene mérito, ¿no? Porque se podrían haber dejado llevar por otros jugadores que a mi gusto eran peores. Pasamos a los Nets, que se van con Michael Brown. Y aquí a los Nets les voy a dar un 7,5. Un pelín por debajo de 8. ¿Por qué? Michael Brown me parece un jugadorazo, ¿vale? Y me parece espectacular. Pero me parece peor que Darius Akaf. Y creo que los Nets no han querido seleccionar a Darius Akaf por lo de que es pequeñito y tal. Y creo que un equipo como, o una franquicia como Brooklyn, en la situación en la que está, tendría que haber priorizado coger al mejor jugador disponible. Y que el resto luego se apañen y ves cómo los juntas, ¿no? Y creo que no han querido priorizar eso, han querido priorizar más el tema de la altura, el tema de la versatilidad y el tema físico, ¿no? Y a mí ya veis que a Michael Brown Jr. me encanta, siempre lo he defendido y me parece un jugadorazo. Pero es verdad que ayer analizando en el draft nos parecía bastante de nosotros que el fit con Deming es más raro con Mikel que con Akaf, si os vais a pensarlo. O sea, creo que Mikel y Deming van a ser bastante redundantes en muchas cosas y sin embargo creo que Akaf y Deming se hubiesen complementado mucho mejor porque son jugadores muy distintos y que te pueden aportar cosas completamente opuestas. Entonces, no sé, es mi opinión. Aún así, le deseo lo mejor a Michael Brown. Me refiero, sigue siendo un picazo, pero bueno, quitarles un poco ese 0,5 y decir, oye, creo que tenéis un jugador mejor disponible, que se lo han llevado los Sacramento Kings, que me parece, voy a decirlo ahora mismo, un 10, ¿vale? No es porque sea Cavs que me encanta, ni porque era un pick que ya tenían, que sabía todo el mundo que tenían que hacer y que querían hacer, que era Cavs. Pero sí un 10 porque me alegro por los Kings, ¿vale? Ayer lo dije en el chat, o al chat, ¿no? Vamos a darle un voto de confianza a Sacramento. Desde aquí, desde The Sixman, quiero darle un voto de confianza a Sacramento. Llevan años muy malos, lo están pasando mal, no están teniendo un rumbo claro. Acaban de draftear a un jugador que puede ser el salvador de su franquicia. Coño, vamos a darles un voto de confianza, vamos a confiar en que intentan hacer las cosas bien, en que comienzan a hacer las cosas distintas, ¿no? Que van a mover a los veteranos, que van a empezar un poco de cero, que van a dar las llaves a Cap y van a intentar hacer un proyecto competitivo. Vamos a confiar. O sea, yo quiero darles un voto de confianza. Es un buen punto de inicio coger a los ACAF, evidentemente. Y oye, me alegro por Sacramento, aunque evidentemente me da un poco de pena por ACAF, porque... Para empezar, porque Dallas no subió, que ahora hablaremos de eso. Y luego porque creo que Akaf va a ser increíble en los Kings. Ojo, candidato también al Rookie del Año. Luego los Hawks, Kingston Flemings. Aquí les voy a dar un 7, ¿vale? Y me voy a explicar. Es algo que, de hecho, voy a hacer lo mismo, ¿vale? A Dallas y a los Hawks les voy a dar a los dos un 6,5, 7. ¿A qué me refiero con esto? Ambos eran los que estaban muy rumoreados para ser los equipos que iban a estar envueltos con los o sea, en este traspaso con los Thunder para que los Thunder subiesen al 8 y al 9. Al final a los Thunder le ha caído a Daimara, que ahora lo analizaremos, ¿vale? Y si los Thunder querían coger a Daimara, que al final al parecer era lo que tenían claro desde el principio por lo que han salido en los reports, los Hawks y los Thunder, o sea, los Hawks y los Mavs estuvieron tontos, porque tanto los Hawks como los Mavericks hubiesen podido seleccionar a Morris Johnson o a Kingston Flemings en el número 12. Porque se ha visto también que los Warriors querían claramente a Jaxel, el guard que más gustaba en los Bucks era Braden Barnes, o sea que Kingston también les hubiese caído a los Hawks, y al final se hubiesen bajado uno de los dos a ese pick número 12, hubiesen podido escoger a su jugador y luego además podrían haber tenido el pick 17. Entonces, desde mi punto de vista, error por parte de los Hawks y de los Mavs de no capitalizar en eso. Además, a mí me parece que para los Hawks habría sido mejor a Daimara porque tú con el pick 23 podrías haber seleccionado un guard y al final es lo que comentamos el otro día. ¿Qué es mejor? Kingston Flemings y Zubiedifor, que es con lo que han salido, o a Daimara y haber intentado subir del 23 al 22 y haberte hecho con la Baron Phylon. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Fans de los Hawks, pero bueno, cada uno
tienes tomado sus decisiones. Aún así, ambos son muy buenos jugadores que van a tener un fit increíble entre sus equipos. Kingston Fleming les va a dar ese base muy inteligente, que va a saber tomar las decisiones correctas, que es muy eficiente, que va a encajar las mismas maravillas dentro del equipo. Y luego Mores, que hablando de Dallas, que es mi equipo, ya lo sabéis, fue un pick un poco anticlimático, ¿vale? Porque todos nos esperábamos un guard, nos esperábamos un LaVaron, un Braden Barris, algo más flashy. Y ha llegado Morris Johnson, que es lo opuesto, ¿no? Es trabajo duro, es rebote, es un perro. Yo decir que estoy contento, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, para empezar porque hemos conseguido a Larry al final de la primera ronda, que creo que complementa muy bien este pick. Evidentemente esto no significa que le voy a dar más nota, ya lo he dicho antes. Para mí este pick es un 6,5 en el sentido de que tú podrías haber capitalizado y haber conseguido el 17 y haber cogido a Morris en el 12. Y porque creo que a lo mejor sí que necesitabas más un guard, pero eso no quita que Morris Johnson es buenísimo, ¿vale? Yo siempre lo he defendido y es buenísimo. Y estoy contento en el sentido de decir, siempre os digo también lo mismo en el canal, hay que saber a veces priorizar algunas cosas y jugadores como Morris no aparecen todos los días y los guards a día de hoy en la NBA sí que son más fáciles de conseguir. Entonces Dallas ha conseguido un jugadorazo, ¿vale? Morris Johnson, que con Cooper Flag van a hacer una dupla bestial. Lo único que me gustaría es que si coges a Morris Johnson es porque confías que puede ser el 4 del futuro y Cooper el 3. No que le fiches para que sea el pivot suplente del equipo. Entonces, ese es un poco mi punto, ¿no? Porque creo que Morris Johnson puede ser el pivot titular. No sé hasta qué punto puede ser el pivot titular constante de un equipo. ¿Puede tener una transición como la de Colin Murray Boyles? Sí, pero aún así va a necesitar un complemento en la zona interior. Pero bueno, me gusta mucho porque es un jugadorazo y por encima de todo, lo que hay que draftear en un draft son buenos jugadores para tu equipo y Morris Johnson lo es. Continuamos con Braden Barris, lo que os decía. Aquí los Bucks creo que hacen un pick muy bueno, les voy a dar un 9. De los jugadores que estaban disponibles, para mí era el mejor y han cogido al mejor jugador disponible. Y además es un jugador que creo que va a encajar muy bien. Ojo el backcourt del año que viene de los Bucks, os digo lo mismo que con los Bulls. Va a ser interesante ver el año que viene los primeros 20-25 partidos de los Bucks, porque oye, vamos a ver a Kasparas, vamos a ver a Ryan Rollins, vamos a ver a Khalil Ware, vamos a ver a Braden Barris y vamos a ver luego al lore del canal, que ahora hablaremos con él. O de él. Luego Jaxel, ¿vale? Aquí creo que los Warriors les doy un 8 porque creo que han hecho lo que tenían que hacer. Que era coger a Jaxel un poco los picks previos, como que hemos hablado del top 4. Era el jugador que tienen que coger, en la posición que tienen que coger, que les iba a ayudar a lo que les tiene, a lo que necesitan, ¿no? Que es a ser mejores, a ser más competitivos, a tener un 3-4 dinámico, inteligente, que te va a poder aportar en ataque, que te va a aportar en defensa. Picazo por parte de los Warriors. Muy contento de que no hayan tratado de ir a por un jugador distinto más de proyecto y hayan ido con el que tenían que ir, que era Jaxel, ¿no? Luego pasamos a Dai, ¿vale? A ver, aquí a los Thunder les voy a poner un... Es que por poder les tendría que poner un 8, ¿no? Porque al final, de nuevo, es un equipo que coja al jugador que tenía que coger. Pero les voy a poner un 9, ¿vale? Porque creo que ya no es solo coger el jugador que tienes que coger, es haber sido lo suficientemente inteligente de no acabar subiendo. No sé si es porque el Dallas o Hawks no han aceptado la oferta, no sé si es porque ellos la han retirado. En principio no la habían retirado, pero bueno, al final el haber también tenido esa suerte, ¿no? O esa decisión de al final quedarte en el 12 y confiar en que Dai te caiga y que te caiga, me parece brutal por parte de los Thunder, ¿vale? Es increíble, o sea, cubre las necesidades que tenían los Thunder en este draft. Era conseguir un jugador que pueda ser o un ala increíble desde el banquillo como Jaxel, o un interior que pueda ser el 5 futuro del equipo. Y lo han conseguido con Adai. En el oeste ahora estamos muy jodidos, porque si ya era complicado marcar con Isaiah Hartenstein, no me quiero imaginar en un futuro cuando la pintura la cierren un Chet más evolucionado físicamente, ya de Mara. Así que bueno, es lo que hay, chicos, a seguir remando en la conferencia oeste. Me alegro mucho por Adai, que además ha ido a la lotería, va a pillar un buen sueldo y va a un equipo competitivo que esperemos que se pueda ganar el puesto, que yo creo que se lo va a ganar. Netamente, a los Heat no, a los Milwaukee Bucks, como todos sabéis por el traspaso de Giannis. Lore del canal, chicos, netamente a Dallas, fuera de la coña. A ver, si hay un equipo que tendría que hacer este pick, son los Bucks. Yo por poner, le pondría un 5 o algo así, porque creo que tendríamos mejores jugadores y creo que los Bucks podrían haberle seleccionado más tarde. Pero por ser los Bucks, por estar en la situación en la que están, le voy a dar más un 7, ¿vale? No es mi pick favorito, no es mi jugador favorito, ya lo sabéis, pero si hay un equipo que puede hacer esta apuesta, que puede intentar desarrollar a Netamente y convertirlo en un buen jugador, son los Bucks, y eso es una realidad. Los Bucks al que viene van a poder tirar a Netamente al fuego y le van a poder dar 30 minutos por partido. Y seguramente el chaval sea bueno, tenga sus momentos y tenga sus estadísticas, y me alegro por él, ¿vale? Porque siento que a veces cuando no me gusta un jugador parece que le hateo, ni mucho menos, ¿vale? Me gustan todos, les apoyo a todos, quiero que les vaya genial a todos en sus carreras y me alegro por él, porque es que si hay un equipo que le va a poder dar una oportunidad de desarrollarse y de brillar, van a ser los Bucks. Entonces, en ese sentido, bastante guay por parte de los Bucks. Continuamos con los Hornets, ¿vale? Que han cogido a Hannes Steinbach. A ver, ya sabéis que a mí Hannes nunca ha sido santo de mi devoción, pero he de decir que, teniendo en cuenta que ya no estaban ni disponibles ninguno de los jugadores de Michigan, que el único guard ya que había disponible era LaVaron Philon, bueno, y alguno más, pero que ya veréis que luego han cogido uno en el puesto 18. Teniendo en cuenta todo eso,
y que no había ningún interior más que a lo mejor un Quintas que está lesionado y que ya veremos quién la ha cogido y por qué apuesta, y Cenac, que al final ha caído hasta el 27, os voy a decir una cosa, me parece un buen pick por parte de Charlotte. Ya sabéis a mí que no me entusiasma, pero la realidad es que es un jugador muy grande, ha sido el mejor rebotador de la NCAA como freshman, a Charlotte le va a aportar muchísimo desde la zona interior, me parece un muy buen pick en ese sentido. Sería ideal si puede ser un jugador que puede jugar en pista junto a Musa Diabate, porque si ambos pueden estar en pista al mismo tiempo, entonces creo que cambia bastante, ¿no?, el futuro de Charlotte. Pero oye, como punto de partida del draft, lo que digo, nunca ha sido mi jugador en términos individuales como el mejor, pero creo que en cómputo colectivo a Charlotte le va a aportar mucho. Y además es algo que también ha ido asumiendo con el transcurso de la semana. Y es verdad que es un jugador que, si os vais a pensarlo, nos va a aportar mucho, porque Charlotte necesitaba jugadores con presencia interior. Mi punto es, ¿cuánto va a desarrollarse defensivamente? ¿Va de verdad a conseguir ser un defensor positivo dentro de un equipo o no? Porque si lo es, entonces es un picazo. Pero si se acaba estancando y se queda más como un Jokic Sabonis, que yo creo que no, pero hay que ver cómo se desarrolla, Charlotte va a tener un problema, porque no puedes tener 5 jugadores en pista y que haya 4 no defensores, básicamente. Pasamos a Dylan Swain, ¿vale? Pick que me ha gustado muchísimo por parte de los Bulls. Voy a darle un 9,3 porque me ha gustado muchísimo. Sé que hay gente que no le está gustando tanto. Me parece un picazo porque ya sabéis que a mí me gustaba mucho. Tenía miedo de que cayera en el draft y nada más lejos de la realidad. Es el primer jugador que va después de la lotería. Me alegro muchísimo por él. Creo que es un jugador que va a enamorar a Chicago. Es este tipo de jugadores que encantan. Creo que va a encajar muy bien porque además también demuestra, ¿no?, un poco este cambio de idea que hay en Chicago, el buscar este tipo de perfiles, jugadores largos, físicos, de ala, que te aporten en defensa, que te aporten en ataque. Creo que va a ser un plus además para Chicago tener, porque Dylan Swain nunca va a ser titular en los Bulls, ¿vale? Pero Chicago tiene la oportunidad de poder desarrollar a futuro un equipo donde tú tengas a Matas Buzelis y a Caleb Wilson en las posiciones de 4 y 3 y tener a Dylan Swain saliendo como tu super sexto hombre. Eso para Chicago es increíble, me parece un picazo y creo que ha sido un acierto total, porque al final tu otra opción era Cameron Carr, pero a mí sinceramente, ya lo he dicho muchas veces, me parece mejor jugador Dylan Swain. Continuamos con un traspaso, ¿vale? Y aquí los Oklahoma City Thunder escalaron un puesto en el draft pagando 2 segundas rondas para coger a Bennett Stearns. He de decir varias cosas. Aquí esto le voy a dar un 3, ¿vale? Porque me parece muy malo para los Thunder en muchos sentidos. Nada en contra de Bennett Stearns, me parece un muy buen jugador, creo que en los Thunder va a encajar las mil maravillas. El problema es que tiene delante a AJ Mitchell, a Jaden McCain y a Shai Gilgeous-Alexander, entonces no sé dónde van a conseguir sacarle los minutos. Yo entiendo que con esto van a quitarse a Topic de encima, porque ahora vamos a ir a hablar de eso. Los Thunder con esto implica varias cosas. Se han quedado con 2 picks en el draft, lo cual son 2 salarios que más o menos se acumulan a unos 9 millones de dólares. O sea, lo que te has ahorrado con Aaron Wiggins lo tienes de nuevo dentro del equipo. Vas a tener que desprenderte de Topic, porque si drafteas a Bennett Stearns, Topic ya no tiene ningún tipo de sentido dentro del equipo. Entonces no sé si lo van a mover a un equipo que lo necesite, si lo van a cortar, ya veremos lo que hacen con él. Y luego, más cosas. ¿Para qué pagas 2 segundas rondas? Que vale, que les sobran, pero hay que analizarlo objetivamente. ¿Para qué pagas 2 segundas rondas para subir un puesto de los Grizzlies? Que los Grizzlies no van a coger a Bennett Stearns. Y todo encima sabiendo que si subes un puesto en el draft, ese jugador cobra aún más. Que sí, que son 400, 500 mil dólares. Me da igual, chicos. 500 mil dólares para los Thunder es mucho. Entonces, en ese sentido, creo que aquí Sam Presti, siendo bastante anomalía en él, se ha equivocado bastante. Porque es un movimiento a mi gusto sin sentido. Pierde 2 segundas rondas. Va a ser un jugador que cobre más. Y además, al haber drafteado un jugador, el movimiento que has hecho con Aaron Wiggins, entrecomilladamente, no te sirve de nada porque vas a tener que ahora desprenderte mínimo de Ludort y de nuevo de otro jugador como una Isaiah Hartenstein, o renovarle muy a la baja, que me extrañaría bastante porque otros equipos van a pagarle mucho, o si no, tener que quitarte a un Topic y tener que quitarte también a un Isaiah Joe, que hombre, va a ser bastante pérdida. Aún así pasamos a los Pistons, que me ha gustado muchísimo este movimiento y le voy a dar un 8,5-9, porque me parece que los Pistons han visto que tenían un jugador disponible que les gustaba, que era Bukak Corey. A lo mejor no les caía el 21, han decidido subir al 17. Y qué deciros, me parece un jugadorazo, creo que les va a aportar esa chispa y ese anotador distinto, ¿no?, que necesitaba Detroit. Y estoy muy contento, la verdad, creo que si no les encajaba más un Cameron Carr o un Labaron Philo, no pasa nada, pero lo importante es que hayan sido agresivos. Han pagado 3 segundas rondas, que tampoco es mucho, ya han ido por el jugador que necesitaban, que era ese sexto hombre microondas que tanto he dicho que va a ser Okori y que creo que es justo, ¿no?, lo que necesitaban estos Pistons. Pasamos a los Hornets, que creo que cogen a Christian Anderson, que es un maravilloso jugador. Es uno de los mejores tiradores del draft, es uno de los mejores bases del draft, es uno de los o el mejor jugador de 2 parados de todo el draft.
Y me alegra, porque así es que he sido muy constante con el hecho de que los Hornets tenían que buscar un base si era posible en esta posición, porque vale, aunque no es a Kobe White, Charlotte este año cuando Lamelo no ha estado, cuando Kobe White no tenía su día, no había soluciones en el banquillo, ¿vale? Y tú poder tener un jugador como Tristan Anderson te abre tanto ya el ramillete de posibilidades que cambias por completo como equipo. Entiendo que esto a lo mejor implica que vamos a quitarnos a Trey Mann. A ver, hay que ver qué va a pasar con ese tema ahora. Pero me parece un picazo por parte de Charlotte. Yo le doy un 9 porque me parece increíble y me ha parecido de hecho uno de los mejores picks de toda la primera ronda. Continuamos con Allen Graves, que aquí le voy a dar un 5, ¿vale? Creo que los Raptors aquí, mi mayor problema no es que cojan a Allen Graves, que creo que va a ser un muy buen jugador para ellos en el sentido de que es un role player de élite, creo que va a ser en la NBA, que va a ser un gran tirador desde las esquinas y que va a ser un muy buen jugador de rol, que va a ayudar mucho a Scottie y a Colin Murray Boyles y tal a abrir el campo. Pero hay una cosa que no me ha gustado, y es que creo que aquí los Raptors tenían dos posiciones sobre todo a mejorar, una, el 5, y otra, ese jugador de 2-3 que te pudiese aportar tiro, rollo un Cameron Carr o un Isaiah Evans, y no han cubierto ninguna de las dos. Que Allen Graves va a ser un gran jugador para ellos, no tengo ningún tipo de duda, pero tenían dos puestos de necesidad y no cubren ninguno de los dos. Entonces, contando con todo esto y con que además Allen Graves era un jugador que, vale, podría haber sido a los Spurs en el 20, podría haberse ido, pero también había la posibilidad de que Allen Graves hubiese caído al 28 o al 29. Si tanto te gustaba, creo que podrían haber bajado. A lo mejor no, y creo que lo han cogido a lo mejor por miedo a pensar de que los Spurs lo cogían en el 20. Pero yo creo que tendrían que haber reforzado otras posiciones y creo que además había jugadores que les hubiesen aportado muchísimo cubriendo esas posiciones, como Cameron Carr o un LaVaron Fyron que hubiese sido increíble para ellos. Y si no, a lo mejor jugadores más interiores como Beisar o Christian, que creo que también hubiesen sido muy potentes, ¿no? Pero bueno, en fin, no me termina de convencer el pick. Pasamos a Quintans, a los Spurs, y he de decir que les voy a dar un 8, ¿vale? Porque me gusta, creo que es un equipo que se puede permitir esta apuesta. Los Spurs no tienen tantas cosas que mejorar, realmente podrían haber conseguido un 4 más o menos de lo que os acabo de explicar de Graves, o si no un 5 para el futuro, para que sea de momento el suplente de Cornet y que a largo plazo él salga con el rol de pivot suplente de Wemby. Y Cuentas me parece una apuesta ideal. Vas a conseguir un pivot que vas a ver si te funciona, si al final te sale como podría llegar a pensar muchos de nosotros que podría ser Quintans, has conseguido uno de los 6-7 mejores jugadores de todo el draft. Y si no, pues no pasa nada. Has perdido un pick 20 que ni te va ni te viene, ¿no? Y al final luego también han reforzado la posición interior de nuevo. Ahora hablaremos de ello. Pero antes hay que hablar de los Grizzlies, ¿vale? Los Grizzlies han hecho una masterclass hasta que ha dejado de ser masterclass, ¿no? Bajaron del 16 al 17 y consiguieron 2 picks de segunda ronda. Bajaron del 17 al 21 y cogieron otros 3 picks de segunda ronda. Y cuando parecía que habían hecho la masterclass definitiva, bajando varios puestos en el draft, consiguiendo 5 picks de segunda ronda, para que encima volver a hacerse con los servicios de LaVaron Fyron, que era ideal para ellos, le iba a dar el base del futuro. Salir de un draft con LaVaron Fyron y con Cameron Boozer era espectacular, y seleccionan a Karim López. Nada en contra de Karim López, ¿vale? Lo primero de todo, nada en contra suya, me parece un gran jugador, creo que va a tener, bueno, me parece un buen jugador que puede llegar a ser un gran jugador, y que creo que Memphis, de nuevo, es como lo de Netamente, es un equipo que le va a poder desarrollar, pero que me da un poco de pena por él, porque Netamente es un 4, o sea, Karim López es un 4 puro, y va a ser suplente de Cameron Boozer toda su vida, entonces en ese sentido me da un poco de pena, pero hay una cosa que es una realidad, y es que creo que los Grizzlies han perdido la oportunidad de seleccionar un jugadorazo como LaVaron Fyron, que hubiese sido una pieza angular de su proyecto futuro. Entonces, de momento, para mí, no es mala nota por coger a Karim López, que me parece un jugador muy interesante para ellos, sino porque has cogido un jugador que va a ser un gran suplente para ti en vez de un jugador que podría haber sido tu base titular los próximos 15 años. Entonces eso para mí, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta. Pasamos a LaVaron Fyron, ¿vale? Que al final ha sido como uno de los, o el que más, ¿no? El gran perjudicado de este draft. Ha caído muchísimo, ha caído hasta el pick 22. Me da muchísima pena por él, es un jugador maravilloso, espero que le vaya genial en su carrera deportiva. Espero que se convierta en un jugador, vamos, indispensable en los Sixers, porque es buenísimo. Y me da pena, de hecho, por él en cierto sentido, porque justo le acabo seleccionando el equipo que menos la necesitaba. Yo creo que los Sixers le han seleccionado al final más por ver que les estaba cayendo un jugadorazo y han dicho, le seleccionamos y punto, ya veremos luego cómo solucionamos las cosas, que me parece bien por su parte, pero la realidad es que ahora mismo LaVaron Fyron está destinado ya a ser sexto hombre toda su vida, ¿no? Y me da un poco de pena, porque creo que era un jugador que podía llegar a ser un base titular de alto nivel dentro de un equipo. Pero bueno, mirándolo con retrospectiva, es decir que este pick para los Sixers me parece un 10, no solo porque ha seleccionado a LaVaron Fyron, que me parece brutal en cuanto a valor por ser el pick 22, sino porque tened en cuenta que este pick es el pick que le dieron por Jared McCain. Entonces, oye, mirándolo con retrospectiva, haberte quitado a Jared McCain y haber conseguido a LaVaron Fyron está bastante bien. Pasamos a los Hawks, y hay que decir que a mí este pick no me gusta, ¿vale? Y le voy a dar un 4 o un 5. A ver,
¿Por qué no me gusta? Zubi Ejiofor me encanta, lo sabéis. Soy súper fan suyo y siempre le he defendido, me parece un jugadorazo. Pero hay una cosa que es una realidad. Zubi es muy buen jugador, pero es un jugador que es bajito, es bajito. Entonces, si con este pick los Hawks quieren ir la temporada que viene con Zubi Ejiofor y con Onyeka Okongwu como sus pivots, cuando Zubi es más pequeño que Okongwu, tenemos un problema, porque este año se ha visto que la mayor debilidad de los Hawks ha sido el asegurar los rebotes, el aspecto defensivo desde la zona interior, la intimidación, y si tu solución es coger un pivot que es más bajo que el propio Okongwu, tenemos un problema. Si draftean a Zubi Ejiofor sabiendo que luego van a ir a por un interior clásico y grande, entonces me parece tremendo el pick. Pero claro, no me quiero basar en hipotéticos. Entonces, basándonos sobre el papel en lo que tienen a día de hoy los Hawks, no me termina de convencer. Porque creo que un pivot como Henry Daysar, que además tira de 3 y que les vendría muy bien tener un pivot que les abra el campo y que además es muy alto y muy buen reboteador, les hubiese venido mucho mejor. Hacer una apuesta por un jugador como Cenac también me hubiese gustado más. Y creo que Zubi me encanta, pero no era el hombre de Atlanta, yo creo. Pero bueno, si al final van a por un pivot, sí era el hombre. Pero de momento, no, que al final es un poco mi punto. Pasamos a los Lakers, que es una situación muy daltonconesca, ¿vale? Porque es la situación similar a lo que pasó con Dalton Connect de Tennessee hace unos años. Mejor tirador del draft, jugador increíble de ala, gran anotador dentro de la NCAA, que cae un poco en el draft y que los Lakers lo cogen un poco diciendo, oye, nos ha caído una perla, vamos a seleccionarle. Es la misma situación. Esperemos que el de Parar sea completamente distinto. Yo creo que Cameron Carr va a ser un gran jugador en NBA. No entiendo tanto por qué ha caído un poco en este draft, ¿no? Pero, oye, me parece un jugadorazo. Me parece un buen pick por parte de los Lakers. Les voy a dar un 9 porque los Lakers necesitaban coger un guard, necesitaban coger jugadores de ala que les pudiesen aportar tiro, defensores o pivots. Cogen uno de ellas. Es verdad que hay que admitir una cosa, y es que Cameron Carr no le veo tanto siendo un alero, mucho menos si estás además acompañando a Luka y a Austin Reeves, pero oye, como jugador de banquillo que te va a jugar 20 minutos y que cuando no esté jugando Austin Reeves pueda acompañar a Luka o cuando esté Austin Reeves pueda jugar con Austin, pero que sea un poco ese 2 desde el banquillo que dinamice un poco el equipo, me parece muy bien. Pasamos a el pick que me salvó la noche, que fue Sergio de la Rea, ¿vale? En el pick 25 para Dallas. Dallas al final sube al pick 25 desde el 30 con los Knicks, que bajaron del 24. Por cierto, no he dicho, los Lakers dan cash considerations para subir un puesto y coger a Cameron Carr, y los Knicks luego vuelven a bajar al pick 30, que ya luego bajaron otra vez del pick 30 al 47. Ahora hablaremos de ello. De momento no se sabe qué han pagado los Mavs, supongo que alguna segunda ronda o algo así, y cogen a Sergio de la Rea. Un 10. ¿Vale? Un 10. Y no solo por el hecho de coger a Sergio de la Rea, sino por el hecho de que Dallas está liándose la cola ellos mismos. Habían cogido a Morris Johnson en el 9, que como he dicho, era un poco un reach, porque podías haberlo seleccionado en el 12, pero sabiendo que ya no había seleccionado a Morris, Dallas tenía que seleccionar un guard, y se le estaban yendo todos, y no subía por la Baron Philon cuando estaba en el 22, y yo estaba negro, y cuando se fue Larry, fue una putada, porque se te habían ido todos los guards de calidad. Ya no quedaba ningún guard. Y Dallas, que tras este año no saliese sin ningún guard de este draft, era un fallo catastrófico. Y que luego al final se haya dado que hayamos subido a por Larry, me alegra muchísimo. No solo porque Larry va a estar en Dallas, que me encanta para él, porque va a poder aprender de Kyrie, porque va a tener minutos el año que viene como base suplente del equipo, 100%. Sino que también a largo plazo va a poder hacerse como el base titular del equipo, ¿no? Y creo que además Dallas le viene bien tener un base como el estilo de Larry, que va a ser un jugador eficiente, un jugador inteligente, que va a poder pasar y va a poder ser un poco el organizador del equipo. Me encanta. Me parece un picazo tanto para Dallas como para él, porque creo que él se va a beneficiar mucho de estar dentro del equipo y además, oye, va a tener su rol principal, si se lo merece, a largo plazo. Entonces, en ese sentido, muy guay. También que Dallas, pues, al final se ha hecho con un guard que si no habría sido terrible. Continuamos con los Spurs, voy a hacer estos últimos ya un poquito más rápido. Cogen a Tyrese Reed, que me parece muy bien por su parte, porque al final necesitaban coger un interior. Se hacen hecho con Quintans y con Tyrese Reed. Una apuesta más certera como la de Tyrese Reed y una apuesta más de proyecto como Quintans. Lo ideal es que te salga Quintans, y si eso, tienes a Tyrese Reed como tercer pivot, y si te sale mal Quintans y no termina de ser un jugador en NBA por las lesiones, pues has seguido cogiendo a un jugador como Tyrese Reed, que va a ser un pivot suplente de muchísima calidad. Christian Ake en el 27, me parece el pick del draft, he de deciroslo, creo que los Celtics han vuelto a hacer el robo del draft, y es que os lo dije, es similarísimo a lo que pasó el año pasado con Hugo. Jugador que no ha tenido el rol que se merecía porque ha estado en un equipo mucho más competitivo que su competencia dentro del draft, y que por eso sus números no han sido tan llamativos como el resto, y que al final hace que bajen el draft. La realidad, me parece un jugadorazo, me parece buenísimo, creo que los Celtics han conseguido un tío increíble para ellos, envergadura, tamaño, físico, tiro de 3, robazo como siempre. Y luego este pick bastante gracioso porque lo adiviné en el directo. Yo uso a Jefferson a los Nets, me parece que está bastante bien. Le voy a dar, bueno, este es un 10, ¿vale? Y esto me parece que está muy bien, es un 7, o sea,
No es un jugador super flashy ni mucho menos, es como el de Caravan, les voy a dar ambos un 7, pero oye, son dos franquicias malas que necesitan jugadores competitivos y hay una cosa indudable, y es que tanto Alex Caravan como Joshua Jefferson son dos jugadores que te van a ayudar a competir desde el día número 1. Y eso, para equipos como estos, les hace mucha falta. En especial lo de los Kings, que en verdad nos reímos un poco en su momento porque dieron una segunda ronda y los Cavs ahora están como en el pick 33, creo. Pero la realidad es que me parece muy bien por parte de los Kings, porque los Kings necesitan jugadores ganadores. Y si hay una cosa que es Caravan, es ganador. O sea que van a empezar a intentar van a intentar cambiar la cultura del equipo, o sea que en ese sentido guay. Y luego los Suns que terminamos con ellos, que seleccionaron a Coapit en el pick 30, que oye, me gusta mucho, le voy a dar un 10 porque al final no han dado creo que mucho los Suns para subir al 30. Y oye, entran al draft, cogen a Coapit, no van a perder nada en el proceso y si Coapit les sale bien, has hecho una apuesta increíble y de cero riesgo, ¿no? Al final, de mucho low risk, high reward, ¿no? Como se dice en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, muy guay por parte de los Suns. Así que nada, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Dale like, suscribiros a esas cositas que sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, nos vemos esta noche en el directo de la segunda ronda del draft. Un abrazo.